Hola a todos, este es un 4 a la N laboral y más específicamente un 4 a la N de tercerización laboral. Yo particularmente estoy sorprendido de cómo algunos políticos, seguramente con buena intención, pueden ser capaces de propiciar normas que informalice el empleo en el Perú, que desincentive la inversión y la contratación de personal, y esta ley que pretende eliminar la tercerización laboral es una de ellas. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, y estamos muy bien acompañados como siempre. Luis Ubillas, él es asesor legal de ACOMIPE. ACOMIPE es la Asociación de Contratistas Mineros del Perú. Bueno, la minería funciona aliada con los terceros, que son los contratistas mineros. Y no solo la minería, muchas actividades, la agrícola, por ejemplo, está aliada muy intensamente a servicios de terceros. Y eso se pondría en riesgo si es que prospera esta iniciativa. Juan Carrasco, de AET. AET, que es la Asociación de Empresas de Tercerización y Trabajo Temporal del Perú, nos van a explicar más en detalle, pero también una asociación que agrupa a muchas empresas que se verían severamente afectadas por esta norma. Y finalmente, Adriana Tudela, ella es congresista de la República por Avanza País, es miembro de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso, y es una congresista que se ha ganado con méritos propios el aprecio de la ciudadanía. Muchas gracias, Fernando. Es una congresista muy sensible a las necesidades de la población y muy firme en lo moral y sobre todo en lo profesional. Así que bienvenidos los tres y muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Por estar con nosotros. Empezamos por las damas, si les parece. Por supuesto. Adriana, ¿cómo está el trabajo parlamentario en materia de esta iniciativa que nos tiene preocupados a muchos? Bueno, primero me gustaría empezar diciendo que este decreto supremo emitido por la ex ministra de Trabajo Betsy Chávez es inconstitucional tanto por la forma como por el fondo, ¿no? En primer lugar, modifica a través de un decreto supremo una ley. Se pretende a través de un reglamento modificar una ley y eso formalmente atenta contra el principio de legalidad. Es decir, uno no puede modificar una ley con normas de rango inferior. Eso como punto número uno. Como punto número dos, es inconstitucional porque prohibir la tercerización o limitarla, digamos, a las actividades nucleares, cosa que tampoco definen claramente en el reglamento, atenta contra el derecho a contratar libremente, atenta contra la libertad de empresa, es decir, a poder organizar nuestros emprendimientos y nuestras empresas como nosotros consideremos conveniente, siempre de acuerdo a la ley, por supuesto. Y finalmente esto genera perjuicios muy concretos para los trabajadores. Se escucha mucho decir cuando se promueven este tipo de medidas que son muy restrictivas, que se hace en favor de los trabajadores, pero lo que no se está diciendo es que este tipo de normativas que vuelven aún más rígido nuestro derecho laboral, que de por sí ya es muy rígido, incluso a nivel mundial, aprobando este tipo de medidas, lo único que se logra es que menos personas puedan acceder a un trabajo formal. Mientras más difícil es contratar a alguien formalmente, mientras más requisitos se tienen que cumplir, mientras más costoso sea hacerlo, menos personas van a poder acceder a un trabajo formal. Entonces, este tipo de regulaciones, además de ser inconstitucionales, están siendo profundamente exclusivas, excluyentes, están dejando de lado a la gran mayoría de la población laboral de este país, generando beneficios para una pequeñísima minoría, que además son en sí mismas excluyentes, porque mientras más beneficios para esta pequeñísima minoría, menos personas van a poder tener acceso a estos beneficios. Y es por eso que desde mi bancada se han planteado dos proyectos de ley que se han acumulado para derogar este decreto, porque es evidentemente inconstitucional. Esto ya se ha debatido en la Comisión de Economía, ya tenemos un dictamen positivo en la Comisión de Economía, que está a la espera de ingresar al Pleno, y en la Comisión de Trabajo ambos proyectos fueron enviados al archivo. Muchísimas gracias. Luis,
una brevísima explicación de qué cosa es ACOMIPE para que entiendan nuestros televidentes y cómo afectaría esta norma a las empresas contratistas y cómo es posible que un ministerio de trabajo pueda proponer algo inconstitucional, como dice la congresista. Luis, por favor. ¿Cómo no? Bueno, ACOMIPE es la Asociación de Contratistas Mineros, está en el sistema desde hace más de 20 años por iniciativa de Pedro Chávez, que fue el gran artífice de la creación de esta asociación, y desde sus inicios se consiguió, por impulso de la propia asociación, conseguir que se incluya en la Ley General de Minería un artículo 37, inciso 11, que establece la facultad de las empresas mineras para que puedan realizar sus actividades y operaciones por intermedio de empresas contratistas que en el reglamento que posteriormente reguló esa disposición se llaman empresas especializadas de contratistas mineros. Bueno, los contratistas mineros tienen la obligación de inscribirse en un registro especializado, ¿no es cierto? Es decir, ninguna empresa, por más tercerizadora que sea, ¿no es cierto?, puede realizar actividad minera si no figura registrada en este registro especial que obra en la Dirección General de Minería. El tema de esta norma es una norma de naturaleza especial. La Ley General de Minería es una norma de carácter especial. El Decreto Supremo 001 no se refiere a esa norma, no la menciona en ningún momento. Por lo tanto, abre un espacio y un escenario jurídico de seria controversia porque todas estas empresas están en medio de esa situación y estiman que la autoridad de trabajo cuando llegue el 22 de agosto les va a decir, señores, ustedes han desnaturalizado el contrato de acuerdo a las normas de este decreto supremo y por lo tanto se aplican todas las severas consecuencias que establece el artículo 5 de ese decreto supremo en agravio de las empresas contratistas. ¿Por qué? Porque simple y llanamente no ha distinguido absolutamente nada. Eso es muy peligroso y muy grave para las empresas contratistas. Por ese motivo, la Asociación de Contratistas Mineros ha planteado, por intermedio de la asesoría legal, una acción popular que pretende constitucionalmente que sea derogado este dispositivo. Y particular y privadamente los contratistas están promoviendo acciones de amparo para, de alguna manera inmediata, adquirir algún tipo de cobertura jurídica frente a esta norma. Coincido con la congresista Tudela que en efecto pues esta es una norma que no pasa el escrutinio del derecho por ninguna parte, pero por ningún lado, empezando porque establece prohibiciones que en el marco jurídico general que están comprendidos en el Código Civil, que prohíbe terminantemente contratar contra el orden público, las buenas costumbres, la moral, etcétera, etcétera, y deja abierta la posibilidad de contratar en todos los ámbitos, esta norma infralegal se permite decir no se puede contratar respecto a estas materias. Eso es absolutamente ilegal desde el punto de vista del Código Civil, pero si nos trasladamos al artículo 62 de la Constitución, que abiertamente consagra la libertad de empresa, de contratación, estamos observando pues ahí un grave conflicto. Obviamente, el pretender restringir esta libertad de contratación entra también en conflicto con el artículo 59 de la Constitución que garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, ¿no es cierto? Entonces, cuando vamos revisando los diferentes escenarios en que esta norma entra en conflicto con normas de mayor jerarquía, como en el caso concreto de las empresas contratistas mineras, el artículo 37, inciso 11 de la Ley General de Minería, y observamos que el conflicto pues resulta siendo verdaderamente severo, ¿no? Realmente, qué impotencia siente uno de cómo
algunos políticos relacionan tercerización con trampa, ¿no? Con trampa cuando tercerización es especialización, precisamente, ¿no? Juan, explícanos qué es AETT, la Asociación de Empresas de Tercerización y Trabajo Temporal del Perú, que su nombre lo explica muy claramente, pero que vean nuestros políticos cómo afectan a asociaciones internacionales que están basadas en empresas que brindan servicios tercerizados. ¿Qué nos dices al respecto? Gracias, Fernando. Gracias por este espacio de interés, por un tema tan importante y relevante, creo, hoy día en el desarrollo, en el modelo de desarrollo y productividad que necesita hoy día nuestro país y dado que impacta en diferentes sectores estratégicos hoy día de la economía. AET es, como bien tú lo has mencionado, una asociación de empresas tercerizadoras y de trabajo temporal. Hoy día yo soy director en la AET en representación de Oscar Núñez, que es el presidente de la asociación. Somos una asociación de empresas y de empresarios que contamos con más de 22 años de trayectoria. Y cuando se han presentado estas situaciones delicadas o lo quieren la presencia, la AET siempre ha participado de manera importante en pronunciarse. La AET también somos nosotros miembros de la WEC LATAM y la WEC Global. La WEC es la World Employment Confederation, que es la Confederación Mundial y Latinoamericana también de Asociación de Empresas Tercerizadoras y de Trabajo Temporal. Con lo cual estamos haciendo, y que de alguna forma también tienen link o representación en la OIT. Entonces somos un frente amplio que consolidado tratamos de hacer frente ante esta situación. Quiero partir con el tema, yo no tengo no voy a entrar en la parte jurídica, creo que hay gente experta, pero sí desde el lado empresarial. Claramente la situación que estamos viviendo hoy día afecta el desarrollo económico de diferentes industrias. Nosotros en la ET contemplamos que claramente la tercerización es una actividad que no es una tendencia, sino que es una realidad. La tercerización en diferentes países del mundo, en muchos países, tiene una presencia increíble. Podríamos decir que más del 80 o el 90% en otros países, en otras economías, tiene relevancia importante. Con eso, ¿qué les quiero transmitir? Que la tercerización es muy grande y los beneficios son enormes. Si no, por años no se hubiese manejado este modelo, como digo, un modelo de gestión de tercerización, un modelo de competitividad. En el Perú, la tercerización tiene una larga data de más de 70 años y en otros países del mundo mucho más amplio. Entonces, hoy, desde la ET hacemos ese frente, nos hemos pronunciado con diferentes organismos, también hemos presentado una acción popular y también una denuncia ante Indecopi, y hoy día somos claros que la situación afecta probablemente a más del 85% de las empresas, si no es el 90% hoy día de las empresas que tercerizan. Nos llama mucho la atención y es algo que llama la atención que se esté proponiendo este tipo de situaciones legales, sobre todo dado en un contexto en el país en el cual nos encontramos en procesos de desaceleración económica, tenemos situaciones de pandemia en las cuales nuestro foco debería ser la reactivación económica. Claramente esto atenta y lo que afecta es, como mencionaba Fernando, el tema de la informalidad, que es lo que realmente va a generar. Entonces, desde la EP, para que nos conozca un poco más, estamos pronunciándonos con todos estos frentes, ¿no? Sí. Bueno, nos acercamos a un corte, pero realmente todas las actividades dependen de terceros, ¿no? Justo estaba escuchando en la radio mientras venía aquí a Canal N, que ahora nomás con el repechaje, en Gamarra se está recurriendo a muchos terceros porque hay una gran demanda puntual por prendas que tienen que ver con el partido y están esperando, por supuesto, el resultado para que ojalá clasificamos y se viene también un periodo muy próspero para Gamarra en los próximos meses hasta diciembre, que es el Campeonato Mundial. Entonces, entender, ¿no?, que la naturaleza económica de prácticamente todas las actividades es temporal, es estacional. En el agro, en esencia, la pesca también, el turismo es tremendamente estacional. El comercio lo estamos viendo, ¿no? Está fiestas patrias, están navidades, están Día de la Madre. Todo es estacional. Hay muy pocas actividades de carácter permanente
y por eso la razón de ser de las Y empresas. por esa misma estacionalidad que tú mencionas, estos ciclos que se presentan en las diferentes o diversidad de negocios que pueden existir, la especialización es donde la tercerización se vuelve un modelo de competitividad mucho más satisfactorio para las empresas y para los trabajadores y la comunidad. Claro. Ese es el mensaje que hay que hacer llegar a los que hacen normatividad, y vamos a hacer un corte y seguimos con el tema. Ya con el trabajo más feliz. Bueno, Adriana, ¿cómo se comunican? Yo siempre he dicho que es muy injusto individualizar al Congreso de la República, ¿no? Ese rechazo mayoritario que tiene el Congreso es pues muy injusto porque se individualiza, es el Congreso el desaprobado y no es un cumplido, pero cuando vemos tu accionar y el de unos cuantos más, claramente, ¿no? Claramente hay un grupo de congresistas estupendos, ¿no? Que realmente se la están jugando por el país, y por supuesto vemos de todo, ¿no? Vemos niños y vemos corrupción y vemos cosas atroces en el Congreso. Entonces, muy mal la individualización del Congreso, y yo sí creo que hay que separar la paja del trigo. Pero bueno, ¿cómo hacen ustedes para comunicarse con el Ministerio de Trabajo, en este caso, para explicar, teniéndolo tú tan claro y varios otros también, de que esto es inconstitucional por un lado y contraproducente sobre todo, ¿no? Sí, bueno, sobre lo primero que mencionaste, Fernando, creo que el Congreso, el Parlamento, es una institución bastante compleja, ¿no? No es como el Ejecutivo, en donde se toman las decisiones de manera vertical, el presidente decide y se ejecuta todo hacia abajo, y donde la responsabilidad, digamos, está concentrada en una sola persona y en los ministros. En el Congreso las cosas no funcionan así, ¿no? En el Congreso conviven personas que piensan totalmente distinto, hay adversarios políticos, está la derecha, está la izquierda, está el centro, la centro-derecha, centro-izquierda. Entonces ponerse de acuerdo y lograr consensos y tomar decisiones en el Congreso es mucho más complejo que en el Ejecutivo. Entonces, si bien yo comprendo la frustración de la ciudadanía frente al Congreso de la República, porque yo he hecho la crítica, creo que en muchas ocasiones no hemos logrado ser un verdadero contrapeso al Poder Ejecutivo, es importante tomar en consideración que por su propia naturaleza el Congreso, digamos, es complejo en la toma de decisiones y en lograr consenso, ¿no? Entonces, creo que diría eso respecto a lo primero que he señalado, y respecto al Ministerio de Trabajo, la verdad es que no hay mayor intención, o por lo menos no la había mientras Betsy Chávez era la ministra, de tener una comunicación fluida con el Congreso de la República. De hecho, esta norma se emitió un poco de sorpresa, no hubo mayor coordinación ni con el Congreso, ni con el Consejo Nacional de Trabajo, ni con el MEF, ni con los actores que debían haber sido consultados para tomar una decisión de esta magnitud. Y de hecho se le pidió a la ministra que acudiera a la Comisión de Trabajo para que pudiera rendir cuentas respecto a esta norma que es a todas luces inconstitucional. Y la verdad es que ni siquiera se tomó la molestia, confirmó, y ni siquiera se tomó la molestia de cancelar, simplemente no apareció en la comisión cuando estaba agendado que asista. Entonces, creo yo que hay una deliberada falta de comunicación, y digamos que ese ya es un poco el modus operandi de este gobierno, ¿no? Todo a la mala, no observando las formas legales, y hay en el fondo una general falta de respeto frente a la institucionalidad y a los consensos democráticos. Esta norma se ha aprobado en ese contexto y creo que toca un tema bastante sensible, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de derechos laborales y hablamos de flexibilización laboral es un tema que está un poco satanizado, ¿no? Es casi tabú hablar de flexibilización laboral. Pero creo que es importante que desde distintos frentes y también desde el Congreso empecemos a hablar de este tema, ¿no? Por lo que mencionaba antes del corte, que finalmente no estamos viendo que mientras más rígida es nuestra legislación laboral, mientras más difícil es mover al personal dentro de las empresas, es decir, contratar y despedir personal,
menos personas van a poder acceder a un trabajo formal. Mientras más difícil es tener a un trabajador en planilla, menos trabajadores las empresas van a poder tener en planilla y menos les van a poder pagar también. Claro. Entonces, a mí me da un poco la impresión de que a veces quienes promueven ese tipo de regulaciones hablan en nombre de los trabajadores, ¿no? Pero finalmente con este tipo de regulaciones excluyen y perjudican directamente a casi el 80% de la población laboral del Perú. Están legislando para una pequeñísima minoría. Legislar de esta manera es legislar en contra de los trabajadores, porque gracias a este decreto supremo, cientos de miles de personas se van a quedar sin trabajo. Miles de empresas que se dedican a prestar servicios especializados se van a quedar, digamos, sin giro de negocio, sin trabajo, van a tener que despedir a sus trabajadores. Y no hay, este decreto, por supuesto, no tiene un análisis de impacto regulatorio. No lo han hecho. Y es francamente inaceptable que se aprueben ese tipo de normas que son absolutamente populistas y que, digamos, dicen luchar contra la precarización laboral, pero no hay peor precarización que condenar al 80% de la población a la informalidad. El régimen laboral agrario, que es flexible, incluso derogaron una ley y después promulgaron otra que también consagraba la flexibilidad laboral, ha generado pues 1 millón de empleos formales en el agro y las remuneraciones han subido, el mercado ha hecho que suban las remuneraciones y los formales tienen pues seguro social, CTS, vacaciones, AFPs y demás, ¿no? Y otra cosa que no consideramos, y es algo que mencionó Juan, que creo que es muy importante hacer hincapié en eso, es que la tercerización permite la especialización. Claro. Y la especialización es fundamental para que una economía se desarrolle, para generar profesionales, técnicos, para generar innovación. Si nosotros queremos tener una economía moderna, debemos tener una economía en la cual se permita la especialización, es decir, que cada uno haga lo que mejor sabe hacer. Totalmente. No que todo el mundo se dedique a todo al mismo tiempo. Es imposible tener una economía moderna, una economía desarrollada que genere más y mejores puestos de trabajo si no permitimos la especialización. Pero creo que tenemos que también de repente tratar de definir un poco mejor qué es la tercerización, ¿no? Porque creo que muchas veces se trata de confundir o de mal definir lo que es la tercerización. Entonces creo que eso lo podemos dejar a los expertos. Luis, aparte de describir qué es la tercerización, ¿cómo se comunican ustedes? ¿Cómo se comunica ACOMIPE, que sería tan afectada por esta norma, con el Ministerio de Trabajo o con el gobierno en general? Pero esta explicación de qué cosa es la tercerización yo creo que es muy, muy importante y a Juan le voy a pedir lo mismo. Claro. Antes de continuar quiero hacer una precisión. Mencioné que el presidente era Pedro Chávez, pero es un error. El presidente y fundador e impulsor de ACOMIPE fue Pedro Cárdenas Medina, que en paz descanse, que gracias a él ACOMIPE es lo que es ahora, porque él forjó este movimiento. Sí, conocí, claro. Pedro Cárdenas, extraordinario, profesional y gran persona. Bueno, la tercerización es la ejecución de diferentes actividades vinculadas a una determinada empresa por intermedio de terceros. Pero el problema de esta norma es que no logra definir cabalmente ni ese concepto ni el concepto de núcleo del negocio. ¿Cuál es el grave riesgo que esto conlleva? Esto va a ser puesto en manos de funcionarios y de burócratas del Ministerio de Trabajo, muchos de los cuales, sobre todo en estos tiempos, no están suficientemente preparados para poder discernir correctamente, ¿no es cierto?, cómo debe aplicarse una determinada norma legal. Eso es peligrosísimo, eso es peligrosísimo. En el ámbito jurídico se ha desarrollado el concepto que inclusive el Tribunal Constitucional le ha conferido rango de derecho constitucional a la interdicción de la arbitrariedad, que la cometen los funcionarios al supuestamente cumplir y desempeñarse. Imagínense una norma de esta naturaleza, que aparte de ser absolutamente inconstitucional, contiene una serie de deficiencias técnicas para su aplicabilidad en manos de personas incompetentes o incapacitadas para poder aplicar correctamente la norma. Un funcionario X podría determinar pues, que tal actividad que viene realizando una empresa
por más que esté dentro del ámbito de aquellas actividades que están siendo incluso permitidas por esta misma disposición, forma parte del núcleo del negocio. En consecuencia, determina que esa empresa ha desnaturalizado el contrato. En ese caso, esa empresa se va a ver envuelta en un gravísimo problema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la consecuencia que establece el artículo 5 es que todo ese personal de esa empresa contratista pasa a la planilla de la empresa principal, obviamente, y a la empresa que supuestamente ha incurrido en esta infracción le abren un procedimiento administrativo sancionador que le va a acarrear más perjuicios, sin perjuicio de que adicionalmente, como bien dice la congresista Tudela, sale del mercado ese contratista, ¿no es cierto? Los efectos multiplicadores negativos que tiene esta disposición, pues están, digamos, encima de la mesa. Lo que pasa es que yo no quisiera entrar mayormente a los temas políticos, pero es inevitable. Esta norma para los abogados, ¿no es cierto?, no nos representa mayor problema en cuanto se refiere al diagnóstico jurídico, pero para explicarnos por qué tal cosa, nosotros solamente concluimos que está extremadamente ideologizada esta norma y extremadamente politizada. Es la única explicación que encontramos porque no hay otra. Jurídicamente, como reitero, esta norma no resiste el menor escrutinio jurídico, pero ya no digo de los más extraordinarios juristas de este país, digo de un estudiante de Derecho del primer ciclo de la universidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nos explicamos que las autoridades actuales cometan semejante error? Entonces la conclusión es que no es ningún error, no se trata de ningún error, se trata decisivamente de una decisión política y de la plasmación de una ideología en el contexto de una norma para sus fines. Claro. Juan, ¿cómo se comunican ustedes con el Ministerio de Trabajo en este caso? ¿Ha habido algún tipo de comunicación, de consulta, de llegada? Sí, mira, nosotros a través de la ET nos hemos pronunciado con varias entidades y asociaciones, digamos entidades gubernamentales, haciéndoles llegar nuestro conocimiento sobre la interpretación y tratando de hacer un poco de docencia de cuál realmente es el impacto que puede generar este decreto supremo. Y retomando un tema de qué es la tercerización es un modelo de gestión clave, digamos, en el desarrollo. Es un aliado estratégico en las compañías que hoy día persigue de alguna forma generar muchos beneficios. En una compañía, nosotros a los servicios, a las empresas clientes les podemos brindar, ellos pueden acceder a una flexibilidad enorme en los procesos, porque sencillamente nosotros nos permite adecuarnos a los procesos que ellos necesitan, con personal altamente capacitado y especializado. También nosotros permitimos que la empresa, como bien mencionaba la congresista, se pueda enfocar, digamos, en la especialización, en el core business de su negocio. Eso es lo que tienen que hacer ellos. Reducimos costos, manejamos mejor los tiempos, claramente porque hacemos un uso más racional y estratégico y especializado de los recursos que tenemos. La tercerización permite a las compañías acceder a servicios estructurados, que tengan procesos claramente estandarizados. Recuerda que una empresa de tercerización accede al portafolio de empresas y se nutre de buenas prácticas. Y no solamente eso, sino es que además las empresas de tercerización formales y que ejecutan correctamente bien la tercerización, se profesionalizan intensamente, hacen uso de modelos de gestión. El principal insumo o el principal recurso de una empresa de tercerización es el capital humano, es las personas, es la gente con la que trabajamos. Son aquellos en los cuales invertimos muchos recursos, mucha inversión en nuestra gente, inversión en tecnología, inversión en procesos, en desarrollar, en planes, en certificaciones locales e internacionales para asegurar un servicio de alto estándar. Entonces, la tercerización persigue claramente, como se ve, una especialización, un objetivo de competitividad que nos da, por ende, una productividad. Eso es lo que estamos haciendo por muchos años en la tercerización. Como bien dicen ustedes, se malinterpreta. Yo no entiendo por qué se quiere incrementar una norma cuando probablemente el trabajo que viene haciendo hoy día el Ministerio de Trabajo y la SUNAFIL puede ser el correcto. Sin embargo, no se están tomando las decisiones, como bien lo mencionaba la congresista y Luis también, es
no desde el lado de la informalidad, sino se dedican a auditar o a fiscalizar a las empresas formales, a las empresas de tercerización formales. Sin embargo, las informales probablemente son las que hayan generado este ruido y que generalmente está haciendo que realmente perdamos la objetividad. Me quiero poner en un plano más constructivo que cuestionador. Entonces, en función a esto, lo que puede generar es la ausencia de no contar, de derogar o limitar realmente la tercerización. Estamos amenazando una actividad que complementa claramente la actividad de una empresa principal. Y estamos hoy día poniendo en riesgo muchas cosas. Entonces, creo que hay un tema importante que, como siempre digo, creo educar o hacer entender realmente al gobierno cuál es el impacto real que puede generar. Porque hay un desconocimiento total de cómo se maneja una empresa privada, ¿no? Así es. Vamos a un corte y seguimos. Vengo de trabajo más feliz. Claramente no hay comunicación entre el Ministerio de Trabajo y el Congreso y tampoco con las asociaciones de empresas contratistas y de terceros. Sin embargo, el Congreso, ese Congreso cuestionado por muchos peruanos, fue capaz, por ejemplo, de ordenar la cuestión de confianza. Y me estoy refiriendo a la congresista Adriana Tudela. El tema de la Asamblea Constituyente, no sé cómo, pero han logrado imponer, como dice la Constitución, la intervención del Congreso y no la consulta sin pasar por el Congreso. Esta norma, el Congreso, ¿tú crees, Adriana, que va a lograr el mismo éxito en el sentido de que, sinceramente, yo sí creo que de prosperar la limitación de la tercerización va a afectar a cientos de miles de compatriotas que no van a tener empleo? ¿El Congreso va a meter otro gol en este aspecto? Yo espero que sí y creo además que es nuestra responsabilidad hacerlo, sobre todo en el contexto de crisis económica que estamos viviendo, ¿no? Venimos de 2 años de pandemia, durante el primer año nuestra economía fue paralizada casi al 100% gracias a malas medidas tomadas por el gobierno para controlar la pandemia que finalmente no tuvieron ningún efecto demostrablemente positivo en todo caso. Y es en este contexto que aprobar ese tipo de normas lo único que genera es seguir retrocediendo, ¿no? La gente cree que la economía se va a reactivar solita, que digamos, espontáneamente se van a generar puestos de trabajo, que la gente va a invertir, y eso no es así. Nosotros tenemos que trabajar para generar esas condiciones, ¿no? de generación de empleo, de inversión, y con este tipo de medidas lo que estamos ocasionando es el efecto contrario, ¿no? Y de hecho, si generamos mayor rigidez en nuestra regulación laboral, vamos a tener una economía cada vez menos dinámica, menos personas van a poder acceder a puestos de trabajo. De hecho, los jóvenes son los más afectados por este tipo de medidas, ¿no? Porque mientras más difícil es, digamos, hacer el recambio de personal dentro de una empresa, eso significa que menos personas van a poder acceder a un puesto formal y probablemente los más afectados van a ser los más jóvenes, quienes están recién ingresando al mercado laboral, quienes recién quieren acceder a un puesto formal, porque este tipo de medidas generan beneficios y estabilidad para una pequeñísima minoría de personas. Y la gran mayoría, como esta minoría está protegida, no pueden acceder a la formalidad. Entonces, yo creo que es responsabilidad del Congreso derogar este tipo de medidas populistas que van a, digamos, ahondar aún más la crisis económica que estamos viviendo, ¿no? Y de hecho, el Perú es uno de los países que tiene una de las regulaciones laborales más rígidas a nivel mundial. De hecho, el Foro Económico Mundial ha realizado un ranking y el Perú está en el puesto 134 de 141 países, siendo el 141 Venezuela. Qué vergüenza. Entonces, hay que empezar a hacernos estas preguntas que son un poco populares. Entiendo que hablar de flexibilización laboral es un tema tabú, pero tenemos la responsabilidad de empezar a hablar de este tema y entender que mientras más difícil es contratar a alguien formalmente, mientras más costoso es contratar a alguien formalmente, eso significa que menos personas van a poder acceder a la formalidad, porque los recursos son limitados. Las empresas
no tienen recursos infinitos, no tienen recursos ilimitados. Y eso significa que mientras más caro es contratar a un trabajador, a menos trabajadores van a poder contratar en planilla. Entonces, es cierto que tenemos que luchar contra la informalidad y creo que el trabajo del Ministerio de Trabajo y de SUNAFIL debe estar enfocado en eso, no en generar cada vez más carga para el sector formal. Y creo que si no empezamos a hablar claramente y francamente respecto a este tema, no vamos a lograr mucho, ¿no? Y entonces yo espero que el Congreso entienda cuál es su responsabilidad en este momento de cara a la reactivación de nuestra economía. Sí, pues ahora la palabra de moda es hambruna, ¿no? Y yo que estoy metido en el sector agrario, la gente pretende atribuir la hambruna a la falta de alimentos. Y yo estoy en desacuerdo con esa apreciación. La agricultura peruana hasta el día de hoy ha seguido creciendo y tenemos agua en los reservorios y el encarecimiento de los fertilizantes no significa escasez de fertilizantes, es encarecimiento que ocurre con el petróleo, con el trigo, con muchas cosas, ¿no? Entonces alimentos hay, ¿no? Y fertilizantes también hay, o sea, producción agrícola hay. Lo que hay es desempleo, ¿no? Y este programa, hablando de comunicación, pretende eso, ¿no? Comunicar, ojalá que nos vean algunos funcionarios del Ministerio de Trabajo y del gobierno en general. Estamos comunicando lo que queremos comunicar en esta tertulia, ¿no? Y es el desempleo, ¿no? Lo que está generando la pobreza, y la pobreza es la que está generando la hambruna. Hambruna sí hay en el Perú, pero no por falta de alimentos, sino por falta de empleo. En consecuencia, normas como estas van exactamente en el sentido contrario a lo que requiere el Perú, que es mayor empleo, ¿no? Entonces, Luis, ¿cómo se comunica esto desde Acomipe? Mira, Acomipe ha sido ha aportado bastante a través de sus canales regulares con las autoridades, con propuestas, con sugerencias. En realidad no podríamos hablar de un éxito rotundo al respecto, pero sí se ha comunicado fluidamente. Pero el problema está en las más altas esferas, ¿no? O sea, nosotros llegamos a niveles intermedios, no llegamos al ministro, a la ministra, o los que toman las decisiones ahí, y sobre todo los que plasman en las normas conceptos castigadores, como por ejemplo que consta en la norma que dice que la tercerización es uno de los mecanismos más usados por las empresas para el abaratamiento de los costos laborales. Está sancionando la eficiencia de la empresa en esta gestión. Y lo peor de todo es que concluye que por ese abaratamiento de los costos laborales, ¿no es cierto?, se perjudican los derechos de los trabajadores. Yo no sé cómo es que asocian una cosa con la otra, pero eso es lo que está, y aquí está plasmado en la norma, ¿no es cierto? Entonces, cuando nos enfrentamos a autoridades que traducen en sus dispositivos legales conceptos que son absolutamente incompatibles con todo criterio técnico y sobre todo en lo que corresponde a mi campo, con todo criterio jurídico, es muy difícil para cualquier entidad asociativa o lo que fuere poder comunicarse. Porque, por ejemplo, en Acomipe, nosotros no administramos Acomipe no es un gremio sindical, ¿no? Los contratistas no formamos un foro ideológico, mucho menos. Nada, somos empresarios todos, que buscamos las mejores condiciones para poder ejecutar nuestra actividad empresarial. Pero entonces, ¿cómo es que podemos lidiar nosotros que estamos al margen de cualquier ideologización o interés político, cómo podemos lidiar con autoridades altamente digitadas por estos conceptos, ¿no es cierto? O sea, nos resulta muy difícil. Y eso se plasma en normas de esta naturaleza. La esperanza nuestra, por supuesto, Prim, está en el Congreso, y por supuesto está en la congresista Adriana Tudela, que es brillante y tenemos mucha esperanza en ella, pero también está en el Poder Judicial, porque el Poder Judicial le hemos tratado de llamar la atención de la manera más abrumadora posible a través de dos acciones que estamos encaminando. Una acción popular que está muy abundantemente nutrida de argumentos constitucionales sobre todo,
y la cantidad de acciones de amparo que nosotros venimos interponiendo, en el entendido de que la acción popular solo beneficia a todos, pero la acción de amparo beneficia exclusivamente a quien la interpone. Y en el caso de las acciones de amparo en general, que tenemos noticias que se han interpuesto, entiendo que están ya por encima de las 250, 270 acciones de amparo, que es bastante, tratándose de un solo dispositivo. Acciones de amparo por esta norma. Sí, acciones de amparo, pero claro, las de Acomipe no llegan a esa cantidad. En Acomipe somos más de 2.000 contratistas, ¿no es cierto? Pero no, de todos los gremios de aquí y de allá, estamos llegando ya a más de 250 acciones de amparo. De la acción popular que tenemos noticias, es básicamente la nuestra, ¿no? Y bueno, pero tenemos esperanzas, porque la legitimidad de los argumentos, la contundencia de los argumentos, creo que sí va a hacer reflexionar a los magistrados para que, en todo caso, sí, la norma derogatoria desde el Congreso no prospera, por lo menos tenemos otro camino que ya lo hemos iniciado. Otra forma de afectación directa a las empresas contratistas y a los terceros es el vandalismo que estamos observando en el sector minería, ¿no? El bloqueo de la fuente de agua en Cuajone, la paralización de las bambas, el incendio del campamento de Cobriza esta semana. Los primeros afectados son los contratistas, ¿no? Porque lo que hacen las empresas es suspender los servicios del contratista y por ende los trabajadores del contratista, ¿no? Entonces yo sí creo que la afectación está viniendo por varios frentes, no solo por esta ley que limita la tercerización laboral, sino por el desgobierno también, ¿no? El desgobierno que permite que vándalos cometan esas barbaridades en desmedro de las actividades mineras. Repito, los primeros afectados, antes que los trabajadores estables de las empresas, son los contratistas, los terceros, ¿no? Concuerdo contigo, Fernando, y no hay que perder de vista que si bien las empresas tercerizadoras, contratistas, al final asumen el riesgo por cuenta propia de todo lo que pueda. Inclusive teniendo en cuenta que en las situaciones que hemos vivido de pandemia, las empresas tercerizadoras han tenido que asumir muchos retos, porque han tenido que, en situaciones delicadas, inclusive tomar compromisos económicos como reactiva para poder asegurar que el personal siga todavía trabajando. Ha tenido que invertir en sistemas, en enfermeros, en médicos, en sistemas de salud, de prevención adicional por todo el tema de ese tipo de situaciones se dan. Yo quiero resaltar lo que mencionaba la congresista y también tú, Luis, y resaltar las esperanzas que tenemos nosotros hoy día en el Congreso. Claramente, ahí está, creo, todo. Y quiero darle una mirada positiva de que el cambio puede darse, que es una tremenda oportunidad probablemente hoy para que se entienda el rol importante que tiene la tercerización formal y bien ejecutada. Ustedes se imaginan, estamos a 2 meses y medio, el 22 de agosto es el deadline para que esto entre en ejecución. Las estadísticas no mienten y hoy día la experiencia a nivel regional o latinoamericano se dan. Países como Ecuador, Bolivia, México, sí, más allá Venezuela, eliminan y prohíben la tercerización. El caso de Ecuador se dio la eliminación de la tercerización y el 20%, solo el 20% pudo ser absorbido por las empresas. El 80% no lo pudo hacer. En México se dio el año pasado y ha generado un tremendo problema de informalidad y, digamos, de personas, de colaboradores, de trabajadores sin trabajo. Si nosotros pasa exactamente lo mismo, las empresas clientes, las empresas principales, no estarían en la capacidad hoy día de poder contratar a todo el personal. No van a estar. ¿Qué es lo que va a pasar? Naturalmente las compañías van a empezar a ajustar sus procesos, sus servicios, probablemente ser más puntuales en los servicios que brinden o tengan algunas modalidades. Ese 80% pasaría a la informalidad. Estaríamos contribuyendo en una situación crítica y que estamos en un proceso de recuperación que buscamos. O sea, por ningún lado esta situación ayuda a realmente la reactivación que estamos buscando, ¿no? Y que entiendan, ¿no?, que terceros son, por ejemplo, las lavanderías que hay en Chalhuahuacho. Y por supuesto, una paralización de las bambas afecta a las lavanderías de Chalhuahuacho, o los restaurantes, o los hoteles, o los transportistas,
de el entorno de las minas. Así que todo eso está pasando. Vamos a ir a un corte y entramos al último bloque. Gran responsabilidad, Adriana, el Congreso, como lo viene haciendo. No sé si sea pertinente decir, pero yo sí siento que este gobierno entró para aniquilar la democracia, la libertad de expresión, entró para estatizar, entró para convocar una asamblea constituyente y perpetuarse en el poder y no lo ha logrado, ¿no? Y no lo ha logrado porque no ha podido. Y yo en ese sentido tengo que reconocer al Congreso de la República, ese Congreso tan cuestionado, y a la prensa también tan cuestionada, y a la ciudadanía que también se le tilda de apática y demás, ¿no? Pero yo creo que estamos logrando el cometido de defender la libertad y la democracia, que nos está costando mucho, y el Congreso tiene un mérito muy grande, que pocos lo reconocen, ¿no? Yo quería en este programa expresar mi reconocimiento al Congreso de la República, y a mí me parece que es muy objetivo lo que hemos visto y cómo el Congreso, con sus defectos y sus virtudes, ha logrado neutralizar esta pretensión que es totalitaria, ¿no? Entonces, como último comentario, Adriana, ¿cómo...? Sí, Fernando, bueno, yo coincido contigo en que este es un gobierno, una fuerza política que tiene un proyecto político a todas luces totalitario. Digamos, la totalidad de su proyecto político descansa sobre la idea de convocar una asamblea constituyente y definitivamente han emprendido, digamos, un ataque deliberado a la Constitución, un ataque deliberado a nuestras instituciones, las cuales se están copando y, digamos, mermando por dentro. Y en ese contexto coincido contigo en que desde el Congreso tenemos la enorme responsabilidad de defender esas instituciones y de defender el Estado de Derecho y nuestro marco constitucional, que nuevamente es la garantía que tenemos las personas de que se respete nuestra libertad y se respeten nuestros derechos. En lo que creo que sí hay que ser tal vez un poco más cautelosos es en no confiar que hayamos neutralizado al gobierno, por lo menos en su intención respecto a la convocatoria de una asamblea constituyente. Vemos al premier Aníbal Torres en estos consejos de ministros descentralizados, que no son otra cosa que una campaña a nivel nacional con recursos del contribuyente para, digamos, atacar al Congreso de la República y hacer proselitismo a favor de una asamblea constituyente. Entonces sí, nosotros hemos logrado archivar, digamos, el primer intento, que fue el proyecto de ley que enviaron al Congreso, pero no creo que con eso ellos se vayan a quedar muy tranquilos y que vayan a decir ya fue la Asamblea Constituyente. Ellos definitivamente, nuevamente, porque todo su plan político, todo su programa político descansa sobre la Asamblea Constituyente, porque finalmente es el vehículo a través del cual ellos pretenden perpetuarse en el poder y no tener ningún límite a su poder. Entonces, sí, nosotros hemos logrado, digamos, defender la vigencia de la Constitución cuando ésta ha sido o ha pretendido ser atacada, pero no hay que confiarnos. Desde el Congreso solos yo creo que no es suficiente, ¿no? No basta con que seamos más, no basta con que seamos más. Y el hecho de que lo hayamos archivado en el Congreso significa que somos más, pero tenemos que defender la libertad activamente, y por eso necesitamos de la ciudadanía. Claro. Necesitamos de la ciudadanía, no basta con la mayoría de los votos, sino que necesitamos que la ciudadanía se involucre y que levanten su voz de protesta, no solo contra la Asamblea Constituyente, sino también cuando hay, digamos, batallas un poco más del día a día como esta, ¿no? Claro. Porque no podemos hablar de libertad sin libertad económica, como diría la gran Margaret Thatcher. Sí, pues cuidado, no quiero decir que ya vencimos, no es así, no, yo sí creo que están heridos y quieren dar el zarpazo final. Ellos sí quieren constituyente, sí quisieran disolver el Congreso, sí quisieran perpetuarse en el poder, eso me queda claro. Y, digamos, la situación no está definida aún. Lo que quiero decir es que gran mérito del Perú, ¿no? Empezando por el Congreso de la República, la prensa y la ciudadanía, con todos los defectos que tenemos, que hasta ahora no lo han logrado. Si algo quiero comunicar a través de este programa
Luis, es la ciudadanía tiene que respaldar a los congresistas, si es que no queremos individualizar nuevamente y decir al Congreso, pero es a aquellos congresistas que se la están jugando, digamos, por la libertad, la democracia y por supuesto, en este caso, la competitividad y el empleo, ¿no? Claro que sí. Por supuesto, los ciudadanos tenemos que confiar en las instituciones tutelares del país y el Congreso de la República, pues es una de ellas. Y en lo que a mí me corresponde, yo opero dentro del Poder Judicial. Entonces yo me dirijo a los magistrados, ¿no?, que son peruanos como todos nosotros y que tienen conciencia absoluta de lo que muy bien dice Adriana respecto a este proyecto ideológico. Ellos no lo pueden permitir desde el lugar donde se encuentran. Los magistrados tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Y ninguna norma que transgreda ese ámbito puede ser tolerada en el Poder Judicial. Tienen también una gran responsabilidad. El Poder Judicial es otra institución tutelar del Estado a la que nosotros debemos invocar, así como invocamos, por supuesto, y respaldamos plenamente la gestión de los congresistas. Tenemos que respaldar también la gestión de los magistrados, de los buenos y grandes magistrados que hay en resguardo de la legitimidad y el Estado de Derecho en el Perú. Claro. Sí, yo soy un convencido, habiendo pasado por el gobierno regional de Ica, ahí donde está la corrupción está la integridad. No existe instituciones corruptas, existen personas corruptas, ¿no? Exactamente. Y la integridad está en todos los espacios del Estado peruano. Yo doy fe de ello. Está, por supuesto, en el Congreso, está en el Poder Judicial, está en la policía, está en los hospitales, donde hay tanta corrupción, pero también hay mucha integridad. Entonces, a ellos tenemos que recurrir. Juan, ¿cómo desde la ciudadanía podemos respaldar este tipo de acciones congresales para neutralizar estas pretensiones tan absurdas como es la limitación a la tercerización laboral? Sí, yo creo que todo esfuerzo siempre va a sumar, ¿no? Creo que este tipo de espacios o este tipo de interés, estos espacios donde nosotros podamos seguir contribuyendo e informando también, va a ayudar mucho a que podamos salir adelante de esta situación con ese tipo de gobierno que realmente amenaza y pone en riesgo realmente una industria tan importante como la tercerización. Quiero resaltar que al final nosotros somos responsables de muchas personas en las cuales las organizaciones o las empresas de tercerización tienen mucha inversión, muchos recursos que se toman en el personal y nos dedicamos mucho para ser un aliado estratégico de las empresas clientes en el Perú. Y hoy día prácticamente somos un modelo de negocio que busca y apunta a un objetivo de la competitividad. Y eso se traduce en productividad. Creo que ese es el gran valor que trae hoy día la industria de la tercerización. Y que ténganlo por seguro que desde la EP vamos a seguir haciendo un frente común para poder contribuir y vamos a levantar nuestra mano cuando sea también necesario. Muy importante que las empresas proveedoras salgan en defensa de las empresas mineras, en este caso, y las empresas que contratan a los terceros, ¿no? Y efectivamente, antes de darle la palabra final a Adriana, qué interesante el rol que está jugando la ciudadanía y la prensa, ¿no? El desenmascaramiento de la corrupción lo está haciendo la prensa, ¿no? No necesariamente el Ministerio Público, el Poder Judicial o la policía, al contrario, estamos viendo falencias en ese ámbito, pero es la ciudadanía, aliada con la prensa, la que de alguna manera está coadyuvando en la salvación del Perú, ¿no?, frente a la amenaza totalitaria. Palabras finales, Adriana. Bueno, creo que repetiría lo último que señalé, que no se puede hablar de libertad si no hay libertad económica. Y luego señalar que la libertad no la tenemos garantizada, no viene gratis, sino que la tenemos que defender día a día. Y así como la tenemos que defender día a día, tampoco la vamos a perder de un día para otro, sino que este tipo de cosas, paulatinamente, poco a poco, la van limitando y limitando y limitando. Y por eso es tan importante levantar nuestra voz frente a este tipo de arbitrariedades y a este tipo de abusos.
porque no tenemos que esperar a que llegue, digamos, la gran batalla como la Asamblea Constituyente para recién levantar nuestra voz y defender nuestra libertad, sino que tenemos que hacerlo frente a cada una de las medidas que la amenacen y hacerle un llamado a la ciudadanía a que estén vigilantes y que se coman el pleito del día a día. Y protagonistas, ¿no? Si me permites, claro. Fernando, no quisiera terminar sin antes agradecerte la oportunidad que nos has brindado. La Asociación de Contratistas Mineros te queda muy agradecido porque nos has permitido expresar un punto de vista muy particular, pero muy importante. Es un sector muy importante de la economía. Muchas gracias por eso. Bueno, como peruano estoy indignado de ver cómo está siendo tratada la minería peruana, sobre todo la minería, ¿no? Pero todo eso después percola a la agroindustria, al turismo, a los otros sectores, ¿no? Entonces tenemos que defendernos de las pretensiones de un gobierno que busca la tiranía y perpetuarse en el poder. Yo creo que lo estamos logrando y Así todo es. va a salir bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias.